Nuestro tema a exponer son las NIAs desde la 300 hasta la 599. Mi grupo está conformado por María Carolina de la Hoz, Duván Palmera y quien les habla, José Luis López. Entonces, las NIAs de la 300 a la 399 tiene 5 secciones. La NIA 300 es la planeación de la auditoría de estados financieros. La NIA 310 es el conocimiento del negocio. La NIA 315 es la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno. La NIA 320 es la importancia relativa de la auditoría NIA. Y la NIA 330 son los procedimientos del auditor en respuesta a los riesgos evaluados. Entonces, comenzamos con la NIA 300, que tiene como objetivo, el objetivo del auditor es planificar la auditoría con el fin de que ésta sea realizada de manera eficaz. Actividades de planificación. Entonces, el auditor establecerá una estrategia global de auditoría que determine el alcance, el momento de la realización y la dirección de la auditoría y que guíe el desarrollo del plan de auditoría. Entonces, para esto deberá primero identificar las características del encargo que definen su alcance. Segundo, determinar los objetivos del encargo en relación con los informes a emitir y con el fin de planificar el momento de la realización de la auditoría y su naturaleza. También debe considerar los factores que según su juicio el profesional y auditor sean significativos para la dirección de la tarea y la dirección de su equipo y del mismo encargo. También deberá considerar los resultados de las actividades preliminares del encargo y en su caso si es relevante el conocimiento obtenido en otros cargos realizados por la entidad. Y también deberá determinar la naturaleza, el momento de empleo y la extensión de los recursos necesarios para realizar el encargo. Hay que enfatizar un poco en esto último, porque el momento del empleo y la extensión de todos los recursos que se necesiten para hacer la auditoría es clave fundamental en los resultados que se obtengan. El auditor desarrollará un plan de auditoría, el cual incluirá una descripción de la naturaleza, como ya lo había dicho, el momento de realización y la extensión de los procedimientos planificados para la valoración del riesgo, como determina la NIA 315, que a continuación se la estaré exponiendo. B. La naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos de auditoría posteriores planificados relativos a las afirmaciones, tal como lo establece la NIA 330, que también se la estaré exponiendo a continuación. Otros procedimientos de auditoría planificados cuya realización se requiere para que el encargo se desarrolle conforme a las NIA. Bueno, comenzamos con la NIA 310, el conocimiento del negocio. Cabe resaltar que el conocimiento del negocio es algo que todo auditor y toda persona que trabaje dentro de esta audición, entonces debería aumentar, porque se necesita saber información de, por ejemplo, a qué clientes se les vende más, a qué proveedores se les hace las mejores compras, qué épocas del año son las mejores para realizar más ventas y todo lo relacionado con eso. Por ejemplo, una fábrica de materiales de construcción necesita saber que el auditor haga los juicios sobre muchos asuntos a lo largo del curso de la auditoría, en los que el conocimiento del negocio es importante, y este es su principal objetivo, que los juicios que haga el auditor tengan peso, y peso relevante no solamente de manera enfática a su carrera, sino también que sea de hecho muy empírico para tomar decisiones y conocer de primera mano lo que sucede en realidad en el día a día. El alcance de la sección 310 dice que un conocimiento del negocio es un marco de referencia dentro del cual el auditor ejerce su juicio profesional, comprender el negocio y usar esta información apropiadamente para ayudar al auditor.
La NIA 315 dice que es la identificación y valoración de los riesgos de la incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno. Bueno, la incorrección es la diferencia que hay entre los papeles que nos están, los documentos, la documentación que nos están otorgando y lo que en realidad pasa. Una incorrección siempre va a determinarse porque hay un error o un riesgo. El alcance de esta NIA. Esta norma internacional de auditoría trata de la responsabilidad que tiene el auditor de identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido el control interno de la entidad. Entonces, para tener claros los riesgos de esta entidad en cuanto a las incorrecciones, debe también conocer todo lo del control interno que pues se puede identificar a través de varios métodos. Uno de ellos muy utilizado es el COSO. El objetivo de esta NIA, entonces, el objetivo del auditor es identificar y valorar los riesgos de incorrección material debida a fraude o error, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido su control interno, con la finalidad de proporcionar una base para el diseño y la implementación de respuestas a los riesgos valorados de incorrección material. Los requerimientos. Para esto se necesita primero identificar los riesgos, luego evaluar la susceptibilidad o distorsiones en la información financiera, incluyendo errores o fraudes. Siguiente, evaluar las medidas que la empresa ha puesto a funcionar para minimizar los riesgos. Y luego, diseñar procedimientos de la auditoría que pongan a prueba estas medidas para aprovecharlas y que los demás procedimientos aplicar con posterioridad se realicen a la luz de combinaciones de riesgos bajos en los que se apoye la confianza profesional. La NIA 320 es la importancia relativa de la auditoría NIA. Entonces, para esto necesitamos tener claro qué es la importancia relativa. Y para mí es siempre poner un grado de importancia a algo en comparación con otro. Por ejemplo, si su empresa tiene un descuadre en caja de 5 millones de pesos, es algo muy importante porque está determinando que puede haber un fraude o cualquier tipo de riesgo. En cambio, si faltan 5 pesos, pues la verdad no es muy grave. Y por eso dice que para determinar la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto, se determinará un importe y se confirmará si es apropiado calculando el porcentaje que supone sobre el importe base o si se considerará más operativo. Se puede aplicar un porcentaje de la referencia elegida. Entonces, como les venía diciendo, esto nos indica que hay que fijar la prioridad en cuanto a qué importancia le vamos a poner a cada cosa. El alcance de esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar el concepto de importancia relativa en la planificación y ejecución de una auditoría de estados financieros para evaluar el efecto de las incorrecciones identificadas sobre la auditoría y, en su caso, de las incorrecciones no corregidas sobre los estados financieros. Tiene como objetivo del auditor aplicar el concepto de importancia relativa de manera adecuada en la planificación y ejecución de la auditoría. Las NIAs 330 es el procedimiento del auditor en respuesta a los riesgos evaluados. Entonces, primero que todo, tiene como objetivo del auditor obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los riesgos valorados de incorrección material mediante el diseño e implementación de respuestas adecuadas a dichos riesgos. Y tiene como alcance esta NIA, trata de la responsabilidad que tiene el auditor en una auditoría de estados financieros, que diseñar e implementar respuestas a los riesgos de incorrección material identificados y valorados por el auditor. Entonces, para esto
la adecuación de la presentación de la información relevada. Entonces nos dice que el auditor aplicará procedimientos de auditoría para evaluar si la presentación global de los estados financieros, incluida la información a revelar relacionada, es conforme con el marco de información financiera aplicable. Y la documentación a presentar, un auditor primero debe presentar las respuestas globales frente a los riesgos valorados de incorrección material en los estados financieros y la naturaleza, momento de realización y de extensión de los procedimientos de la auditoría posteriores aplicados. Lo segundo es la conexión de dichos procedimientos con los riesgos valorados en las afirmaciones. Y lo tercero es los resultados de los procedimientos de la auditoría, incluidas las conclusiones cuando éstas no resulten claras. Bueno, también dice que si el auditor planifica utilizar evidencia de auditoría obtenidas en auditorías anteriores, incluirá las condiciones alcanzadas sobre la confianza de los controles sobre los que se realizaron. Y la documentación de la auditoría demostrará que los estados financieros concuerdan o han sido conciliados con los registros contables de los que los sustentan. Entonces, esto nos quiere decir que si un auditor utiliza material que ya está implantado dentro de la empresa, tiene que soportar con la evidencia a qué corresponde cada cosa. NIA 400. Esta NIA nos habla sobre evaluaciones de riesgo y control interno. El propósito es establecer normas y proporcionar alineamientos para obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno sobre los riesgos de auditoría y sus componentes. Entre estos encontramos los riesgos inherentes, riesgo de control y riesgo de detención. Como tal, el auditor deberá obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno suficiente para planear la auditoría y desarrollar un enfoque de auditoría efectivo. En la NIA 401 nos habla sobre la auditoría en un ambiente de sistemas de información por computadora. El propósito de esta NIA también es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre los procedimientos que deben seguirse cuando se conduce una auditoría en un ambiente de sistemas de información computarizada SIC. Un ambiente SIC existe cuando está involucrada una computadora de cualquier tipo o tamaño en el procesamiento por la entidad de información financiera de importancia para la auditoría, ya sea de dicha computadora, o sea operada por una entidad o por una tercera persona. La NIA 402 nos habla sobre consideraciones de auditoría relativas a entidades que utilizan organizaciones de servicios. El propósito de esta norma es establecer y dar alineamientos a un auditor cuando la entidad utilice la organización de servicios. Esta NIA también describe los informes del auditor de la organización de servicios que pueden obtener los auditores de la entidad. El auditor deberá considerar cómo afecta al control interno de la entidad el uso de una organización de servicio. Por este modo, debe identificar y evaluar el riesgo de representación errónea de importancia relativa y diseñar y aplicar procedimientos adicionales de auditoría. En la última NIA de la 400 tendríamos la NIA 450, que nos habla sobre las evaluaciones de representaciones erróneas identificadas durante la auditoría. Esta norma trata de la responsabilidad del auditor de evaluar el efecto de representaciones erróneas identificadas sobre la auditoría y de representaciones erróneas sin corregir, pues si las hay, sobre los estados financieros. A continuación, mi compañero nos hablará sobre la NIA 500. Ya va, papi. NIA 500. Evidencia de auditoría. El propósito de esta norma internacional de auditoría es establecer las normas y proporcionar guías sobre lo que constituye evidencia de auditoría en una auditoría de estados financieros, la cantidad y calidad de la evidencia de auditoría que se debe obtener y los procedimientos de auditoría que los auditores utilicen para ver dicha evidencia.
NIA 501. Consideraciones adicionales para partidas específicas. El propósito de esta norma internacional de auditoría es establecer normas y proporcionar lineamientos adicionalmente a lo contenido en la NIA 500, evidencia de auditoría, con respecto a ciertos saldos de cuenta específicos de los estados financieros y otras revelaciones. La aplicación de las normas y lineamientos proporcionados en esta NIA ayudará al auditor a obtener evidencia de auditoría con respecto de saldos de cuentas específicas de los estados financieros. NIA 505. Las confirmaciones externas. El propósito de esta NIA es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre el uso por parte del auditor de las confirmaciones externas como un medio para obtener evidencia de auditoría. El auditor deberá determinar si el uso de confirmaciones externas es necesario para obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría a nivel de aseveración. La NIA 510. Trabajos iniciales y balance de apertura. El propósito de esta NIA es establecer normas y proporcionar lineamientos respecto de los saldos de apertura cuando los estados financieros son auditados por primera vez o cuando los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por otro auditor. NIA 520. Procedimientos analíticos. El propósito de esta norma internacional de auditoría es establecer normas y dar lineamientos sobre las aplicaciones de procedimientos analíticos durante una auditoría. El auditor deberá aplicar procedimientos analíticos como procedimientos de evaluación de riesgos para obtener un entendimiento de la entidad y su entorno, y en la revisión general al final de la auditoría, los procedimientos analíticos pueden también aplicarse como procedimientos sustantivos. NIA 530. Muestreo en auditoría y otros procedimientos de pruebas seleccionadas. El propósito de esta NIA es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre el uso de procedimientos de muestreo en la auditoría y otros medios de selección de partidas para reunir evidencia en la auditoría. Al diseñar los procedimientos de auditoría, el auditor deberá determinar los medios apropiados para seleccionar las partidas sujetas a la prueba a fin de reunir suficiente evidencia apropiada de auditoría para cumplir los objetivos de los procedimientos en la auditoría que está realizando. NIA 540. Auditoría de estimaciones contables. El propósito de esta norma internacional de auditoría es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre una auditoría de estimaciones contables contenidas en los estados financieros. Esta NIA no pretende ser aplicable al examen de información financiera prospectiva, aunque muchos de los procedimientos explicados aquí pueden ser adecuados para tal fin. NIA 545. Auditoría de mediciones y revelaciones del valor razonable. El propósito de esta norma internacional de auditoría es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre la auditoría de determinaciones y revelaciones del valor razonable contenidas en los estados financieros. En particular, esta NIA se refiere a las consideraciones de auditoría relativas a la evaluación, presentación y revelación de activos, pasivos y componentes específicos de capital de importancia relativa presentadas o reveladas al valor razonable en los estados financieros. NIA 550. Partes relacionadas. El propósito de esta NIA es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre las responsabilidades del auditor y los procedimientos de la auditoría respecto a las partes relacionadas y transacciones con dichas partes, sin importar si la NIA 24, revelaciones de partes relacionadas o algún requisito similar, es parte del marco de referencia en información financiera aplicable. NIA 560. Hechos posteriores. En esta NIA busca
establecer normas y proporcionar lineamientos sobre la responsabilidad del auditor respecto de los hechos posteriores. En esta NIA, el término hechos posteriores se utiliza para referirse tanto a los hechos que ocurren entre el final del periodo y la fecha del dictamen del auditor, así a los hechos descubridos después de la fecha del dictamen del auditor. El auditor deberá considerar el efecto de hechos posteriores sobre los estados financieros y sobre el dictamen del auditor. NIA 570. Negocios en marcha. El propósito de esta NIA 570. Negocios en marcha. El propósito de esta norma internacional de la auditoría es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre la responsabilidad del auditor en la auditoría de los estados financieros, con respecto al supuesto de negocios en marcha usado en la preparación de los estados financieros, incluyendo el concluir sobre la evaluación de la administración sobre la capacidad de la entidad para continuar con un negocio en marcha. NIA 580. Representaciones de la administración. El propósito de esta norma internacional de auditoría, normas y propósitos serán los lineamientos sobre el uso de representaciones de la administración como evidencia de la auditoría. Los procedimientos se deben aplicar para evaluar y documentar las representaciones de la acción a tomar si la administración se rehúsa a proporcionar representaciones apropiadas. El auditor deberá obtener representaciones apropiadas de la administración, reconocimiento de la administración de su responsabilidad por los estados financieros. Muchas gracias.